Bueno amigos, pues acá parece que les hago un video rápido de la incubadora que, bueno, pues ahora sí que se fabricó para pues, pollos. No tengo codornices, ahorita es una pequeña prueba que hice. Entonces, pues como les comentaba yo, es pues ahora sí que a prueba y error, porque pues no he hecho esto anteriormente. Pero bueno, pues esperemos que a ver qué tal sale. Tengo creo que alrededor 12 huevitos de gallina. eh, a ver cuántos pollitos salen. Tuve problemas al inicio, pues según yo la había calibrado antes de iniciar, pero pues tuve problemas con la humedad fue el problema de la humedad. Tenía yo unos barrenos aquí a los lados. eh, bueno, se apaga cuando botas el botón del, del horno, se apaga para que se apague también, bueno, se apaga solamente el ventilador para que pues no saque rápidamente la, el calor que está dentro. Y puse un botoncito para que tenía yo estos barrenos, están dos de cada lado, dos arriba, dos abajo, de ese tamaño. Bueno, los tuve que tapar porque la humedad no me da. Ahorita tengo pues alrededor de 40, bueno, ahorita porque la abrí, baja de volada, la humedad baja. Acuérdense pues que esto es pues es un ambiente controlado en pequeño aquí en el horno de microondas. Entonces tuve barrenos, estos barrenos los tuve que tapar para que pudiera yo llegar a la humedad. Dejé unos barrenos más pequeños atrás del ventilador, aquel ventilador hay unos barrenos más pequeñitos, esos se quedaron, pero sí tuve que tapar los dos de cada lado, dos arriba, abajo y de este lado dos arriba y dos abajo. También me di cuenta que esta tapa no es hermética, entonces por la parte de acá arriba, donde no tiene, le puse un poco de foamy de lo que hacen trabajos manuales. Entonces, pues no es hermética. Entonces me di cuenta que por acá estaba escapando la temperatura y por acá abajo está entrando. Entonces, por eso decidí tapar los barrenos. ¿Sale? Me decían, me preguntaban. Bueno, yo la forré, bueno, te digo, es la primera vez que hago esto. Yo la forré de cinta de aluminio, cinta de esta de aluminio para pues tener un poquito más el calor, pero pues un amigo pues, aquí del grupo me recomendó que le pusiera unicel, que la forrara yo de unicel. Yo creo que en la siguiente voy a forrar de unicel para que contenga un poco más la temperatura y también la humedad. Puse un foco rojo de los que ocupan para los terrarios, pues es bueno, sí, la temperatura le alcanza pues rápidamente. El volteo. A ver, vámonos con el volteo rápido. Tiene que estar encendido. Este es un timer. Este es un timer ahora sí que para encender, para apagar. Viene programado. Creo que tiene hasta 9 programas, creo, al día, por decirlo así. Se programa también por días, lunes, martes, miércoles, toda la semana o exclusivamente lunes, martes. O sea, bueno, está bueno para programar. Yo lo programé para que voltee a las 6 de la tarde, al mediodía, a las 12 cada 6 horas, son 4 volteos. Eh, estos, estos, estas palanquitas son, bueno, pues digámoslo, final de carrera de cada lado para que apague. Por decir, ahorita está en on, automático en on. Yo le doy, bueno, tiene que estar aquí encendido. eh, bueno, hagamos de cuenta que ya la, este, ya la cerré. De este lado tengo que presionar el botón. Y bueno, es que no tengo nadie que me ayude. Bueno, acá le voy a dar bueno, en manual. Lo puse no, en off. Ahí está en off. Off. Ay, perdón. Off. Ahí está en off. A ver si se logra ver. Está en off. Entonces, hagamos de cuenta, yo cierro. Se mueve, se para. Llega al final de la carrera, apaga. Apaga, ya no se mueve
ahora sí que el volteo por arrastre. Entonces, a ver, voy a soltar ahorita forcé el de este lado para simular que está cerrada la puerta. Entonces yo aquí en el timer le doy, otra vez ahorita está en off, le doy on, hagamos de cuenta que está, y se va a volver a mover esto, final de carrera, y se para automáticamente. Para que no esté, va, viene, va, viene. Entonces lo que hice fue ponerle dos, 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 ¿cómo se le puede decir? Contactos, no, bueno, unos estas de rodillos para que pare en el final de la carrera. Dale, a ver, déjenme ver si lo puedo poner, puedo puentear aquí para que les muestre. Me permiten. No, no puedo, no puedo. Les digo que bueno, debe de estar presionado. Este botón, pues es de la puerta del, del horno. Entonces debe de estar presionado para que funcione, pues, ventilador y funcione el volteo. Otra cosa me preguntaban del volteo, aquí lo tienen, es un motorcito hecho luz. Es un motorcito de- de- del pues, mismo aquí que saqué del horno. Es el motor del plato giratorio y ya nada más yo lo adapté para ponerle esta. Tiene el eje, entonces lo que hace es ahora sí que mover y meter y sacar para que mueva todo esto. ¿Vale? Lo que me preguntaban, espérame tantito, déjenme ver si lo puedo forzar tantito para que se pueda ver. Híjole, no puedo forzarlo. Necesito que alguien que me ayude para tratar de usar esto. Entonces, bueno, pues no sé, pongan sus dudas, algún comentario. Bueno, prácticamente aquí yo le doy off otra vez y se mueve. Bueno, ahorita lo moví acá, hay que tener cuidado. Ahí está, mueve esta. Y ahí ya para, con las dos blanquitas para. Yo le doy aquí otra vez on, on y se mueve. Llega a fin de carrera, ahí se detiene. Esto lo hace cada 6 horas, 4 veces al día. Está programado este timer. Bueno, cuando destape yo voy a hacer las modificaciones, yo creo que el próximo domingo. Cuando destape les voy a enseñar cómo lo hice, cómo saqué la señal. Los cables rojo, perdón, azul y blanco son las señales de 12 volts. Lo mandé a un contactorcito abierto cerrado para que me haga funcionar estas palanquitas, estos rodillitos, para que se mueva y pare. Llega a posición, se para, llega a posición, se para, para que no esté va, viene durante un minuto. Entonces son los paros que yo le puse. Pues ahora sí que algún comentario, alguna duda. Otra cosa. Esta, pues, después, ya para que se quede ahí, yo le puse estos palitos, son palitos de bandera. Las conseguí en la papelería. Bueno, yo soy aquí de México, de Puebla. Barrené aquí en esta parte, aquí, y puedo quitar los palitos y ya se quedan ahí los huevos para que ahora. Entonces ya los quito y ya ahí se quedan ya. Ya saben, bajar temperatura, subir humedad y ya se quedan ahí los huevos. ¿Sale?
Entonces, y ya, bueno, desactivo el volteo, bueno, el arrastre y eso es todo. Bueno, y ya, ya no es necesario estar sacando, quitando, entonces nada más con esto. Bueno, pues alguna duda, algún comentario, pues ya saben, pues ahora sí que yo no tengo mucho los conocimientos, apenas empecé, es la primera vez que empecé a incubar los huevos, a lo mejor uno, dos, cinco, la verdad no sé. Tuve problemas, como les dije al inicio, tuve problemas más que nada con la humedad. Eh, pues nada más, bueno, utilicé ese ventilador, es un ventilador de Steren, es de 110 volts, me costó creo que 220 pesos, algo así. Es bueno, sí, la temperatura sí se reparte bien. Otra cosita, pues el STC 1000. Este termómetro higrómetro también costó 180 y pues nada más, pues ahora sí que haciéndolo poco a poco, pues ahí está. Cualquier duda, cualquier comentario, pues estamos a la orden. Digo, yo no tengo todos los conocimientos, pero de todos te podemos echar un montón. Órale. Bueno, pues muchas gracias por ver el video y pues ahí estamos en contacto. Saludos a